Saludo cordial para todos los estudiantes en general y para los receptores de esta información que en el día de hoy vamos a considerar sobre el sistema digestivo, las diferentes partes que lo integran y diremos algunas orientaciones clínicas relacionadas con el mismo para la aplicación médica que dentro de poco tiempo tendrán los estudiantes que están cursando los primeros periodos académicos. Debemos tener en cuenta y recordar, observando con mucho detalle este modelo anatómico del esqueleto, determinados planos y líneas que nos van a servir para localizar la posición con mucha precisión de los órganos que integran el sistema digestivo. En primer lugar, tenemos dos planos que están cruzados superficialmente por dos líneas que se denomina línea medio clavicular derecha, línea medio clavicular izquierda. Estas dos líneas medio claviculares se trazan desde el punto medio anterior de la parte anterior de la clavícula, descendemos en esta parte anterior del tórax y unimos con un punto medio inguinal. Aquí está trazado el segmento a través de los cuales pasa precisamente el ligamento inguinal y que está directamente relacionado en su origen con la espina ilíaca anterior superior y el tubérculo púbico. En el punto medio de este ligamento vamos a intersectar la línea medio clavicular derecha, lo mismo la línea medio clavicular izquierda. En relación con los planos transversales, acá hay dos líneas que podemos trazar imaginariamente y que van a pasar directamente por debajo de las dos rejas costales, la derecha y la izquierda. Formamos entonces este plano horizontal o transversal. Y tenemos el denominado plano transtubercular. Lo vamos a trazar con la ayuda de una línea transversal imaginaria que va a cruzar directamente con relación a los tubérculos ilíacos, que son los que estoy señalando acá con esta punta roja, el derecho y el tubérculo ilíaco izquierdo. Observemos cómo podemos trazar esa línea y de esa manera vamos a trazar y a lograr la topografía de 9 regiones relacionadas con la pared anterolateral y anterior del abdomen para localizar las estructuras que detallaremos posteriormente. En la parte central tenemos, por ejemplo, el epigastrio, que es la zona que está señalando la punta del señalador y que hace referencia a lo que los pacientes consultan como boca del estómago o me duele en esta parte superior, y está relacionada con las localizaciones viscerales en esta parte del epigastrio. Hay una parte central que es la región umbilical, algunos autores todavía la denominan mesogastrio, y en la parte inferior tenemos el hipogastrio, que es la región púbica. Bilateralmente tenemos en la parte superior el hipocondrio derecho, tenemos el flanco derecho, tenemos la fosa ilíaca derecha. Lo mismo pasa con la parte izquierda, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda. En cada una de estas regiones podemos localizar
los diferentes órganos del sistema digestivo. Tengamos en cuenta otra cuestión. Nosotros podemos dividir la pared anterior y anterolateral del abdomen en 4 cuadrantes. Muchos autores consideran que se facilita mejor para la localización de las vísceras sólidas y las vísceras huecas, que más adelante trataremos. Trazamos una línea vertical en la parte anterior del cuerpo que va directamente desde la incisura yugular, desciende en la cara anterior, en este modelo, del esternón para llegar directamente al tubérculo púbico. Y otra línea que es transumbilical. Supongamos de que acá en el centro tenemos el ombligo, trazamos esta línea transversal y vamos a formar, muchachos, directamente 4 cuadrantes. El superior derecho, el superior izquierdo, el inferior derecho y el inferior izquierdo. Cada uno de esos cuadrantes va a estar relacionado con la localización de las vísceras. En este modelo, del cual hemos retirado la pared anterolateral del tórax y del abdomen, podemos observar con mucha claridad la presencia de las vísceras digestivas con relación a los 4 cuadrantes o a las 9 áreas que describimos anteriormente. Acá en el lado derecho, aunque no está representado pero se describe, está principalmente el hígado, que también abarca el cuadrante superior izquierdo. Observemos que hay una relación directamente con el riñón derecho. Hay una porción del estómago que también directamente abarca dicho cuadrante. Observemos una parte del páncreas y vasos sanguíneos que están relacionados, pero en la parte posterior. En el cuadrante superior izquierdo tenemos el vaso. Aquí hay una relación muy importante con el riñón izquierdo. Tenemos la cola y parte del cuerpo del páncreas, este que estoy señalando, la flexura cólica izquierda y parte del llamado mesocolon transverso. En el cuadrante inferior izquierdo encontramos fundamentalmente parte del colon descendente con sus tenias. Observemos que también hay parte del mesenterio. En el cuadrante inferior derecho encontramos el colon ascendente, parte del duodeno, parte de la cabeza del páncreas, vasos sanguíneos mesentéricos. En el cuadrante inferior izquierdo es de mucha importancia porque aquí podemos observar el apéndice vermiforme, que es un punto muy importante que se va a utilizar en su práctica clínica cuando un paciente hipotético les vaya a consultar por un dolor acá, en el sentido de que uno piense que ese paciente posiblemente esté cursando con una apendicitis aguda. Aquí tenemos el ciego, que es prácticamente la continuación directamente del intestino delgado y el inicio fundamentalmente del intestino craso, anteriormente denominado grueso. Observemos que también hay una parte relacionada directamente con el recto, con el colon sigmoide y con los vasos mesentéricos inferiores. Los cuadrantes, desde ese punto de vista, nos van a ayudar entonces para localizar las vísceras que el médico general, el especialista, considere que sean el asiento directamente del dolor, de la sintomatología por la cual
el día de mañana puedan consultar los diferentes pacientes. Podemos considerar que el sistema digestivo se inicia directamente con la llamada región bucal. Esta región bucal externamente es supremamente importante porque en ella vamos a observar los labios superior e inferior. Estos labios directamente se extienden desde el surco nasogeniano hacia la parte inferior. En ellos encontramos fundamentalmente un borde que se llama bermellón. Algunos autores en materia de cirugía plástica lo denominan muco cutáneo. Encontramos en la parte central, que es distal al septo nasal, el llamado filtro. Aquí tenemos la región submentoniana y aquí tenemos un surco directamente relacionado con el labio inferior. También es bueno mencionar y anotar una región relacionada externamente con las llamadas mejillas o bucas. Buca es una palabra de origen indoeuropeo que tiene mucha significancia, pero que en el caso nuestro de la anatomía significa mejilla, buca. Observemos directamente que es una región que está situada posterior a los ángulos de la boca y que está relacionada directamente con la región cigomática, en la región superior, en la región inferior con el borde inferior de la mandíbula, en la región posterior con la región parotídea. Es una región muy importante porque en los niños adquiere una disposición como de embombamiento y que se utiliza fundamentalmente para la succión. Estas bocas directamente están relacionadas profundamente con el músculo buccinador, es una palabra que quiere decir trompetista, y entre esta región directamente, inmediatamente subcutáneo y el músculo hay un cojinete de tejido adiposo que, como lo mencioné, en los niños es muy voluminoso y les ayuda directamente a mantener y favorecer la succión en ese periodo de amamantamiento. Hay otra región supremamente importante que es una región parotídea, pero ya hace parte fundamentalmente de la cara, pero tiene relación con las que estamos describiendo. Observemos los labios superior e inferior presentan en condiciones normales una coloración rosada, una coloración rojo claro, y en su composición muscular fundamentalmente intervienen varios músculos, como por ejemplo el rizorio y parte del buccinador. En la parte periférica de la primera porción de la boca, que es la que estoy señalando, hay otros músculos que intervienen para su apertura. Esta hendidura que estoy señalando acá, pero el modelo no nos muestra, nosotros podemos ampliarla voluntariamente y entonces aquí hay un músculo que se llama el orbicular de los labios. Es un verdadero esfínter que se controla voluntariamente. Aquí tenemos otro músculo, se los señalo, se los describo, que es el elevador propio del labio superior y también interviene en el ala nasal. Aquí hay otro músculo en la parte inferior del labio inferior que se llama el depresor del labio inferior. Estos músculos son supremamente importantes porque van a intervenir en los movimientos labiales y de hecho favorecer la apertura bucal, que es el espacio que se forma entre la maxila y la mandíbula directamente cuando uno la abre o la cierra.
Esta parte directamente es muy importante y está inervada por el nervio facial. El nervio facial también se denomina séptimo par craneal y hace parte del sistema nervioso periférico. Da inervación fundamentalmente motora y la parte sensitiva está a cargo del quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Ese nervio trigémino da una rama oftálmica, da una rama maxilar y una rama mandibular. Las últimas dos ramas dan información o inervación sensitiva para esta región bucal, incluyendo fundamentalmente los labios. Los labios están vascularizados por las arterias labiales superiores e inferiores, que son ramas de la arteria facial. La facial es un importante vaso sanguíneo que se origina de la arteria carótida externa y va a ser la carótida externa y sus diferentes ramas que originan las encargadas de dar irrigación sanguínea arterial directamente a esta región. El drenaje linfático de esta región fundamentalmente corre a cargo de los nódulos linfáticos supramandibulares y de los mentonianos, y van a recoger linfa de esta parte que estoy señalando acá. Luego esta linfa directamente va a ir a otros nódulos para finalmente abocar en los cervicales superficiales profundos. En este modelo podemos apreciar parte de la hendidura bucal entreabierta, desde luego, que deja ver parte de la dentadura, de los dientes. Y en esta posición lateral podemos observar la otra parte de la región bucal que comprende la cavidad bucal propiamente dicha. También en esa cavidad bucal podemos observar los dientes, las encías, el paladar duro, el paladar blando, esta región posterior que es muy importante porque forma la continuación de la cavidad bucal, que es la orofaringe o bucofaringe. La lengua, observemos los vasos sanguíneos, los nervios, las venas, los linfáticos van a ser parte directamente de esta cavidad bucal. Los límites que podemos describir en esta cavidad bucal fundamentalmente son: en la parte superior tenemos el paladar con sus dos porciones, el paladar duro en la parte anterior y el paladar blando en la parte posterior. En la parte inferior tenemos fundamentalmente la lengua. En la parte posterior la cavidad bucal se continúa con la orofaringe o bucofaringe. En la parte anterior directamente la cara lingual de los dientes, la arcada dentaria bilateralmente. Tengamos en cuenta que los dientes en el adulto, que son 32, van a abarcar toda la arcada relacionada, como veremos a continuación, con los huesos maxila y mandíbula. El corte sagital de este modelo nos muestra las dos regiones de las que estamos hablando. La parte anterior de los dientes, acá se ven fundamentalmente los dos incisivos, superior e inferior, y aquí tenemos este espacio que es el vestíbulo bucal, y en la parte posterior la cavidad bucal. Los dientes hacen parte fundamental del sistema digestivo y tienen numerosas funciones. Las más conocidas hacen relación con la masticación del alimento que uno ingresa a la cavidad bucal. También interviene activamente en la articulación de la palabra. Nosotros podemos recordar
por el idioma español elemental que aprendimos otrora, cómo hay letras que son labiodentales, interdentales, en las cuales su pronunciación va a estar ligada a los dientes. Por eso en muchas ocasiones, cuando uno habla con una persona desdentada, sin dientes, la pronunciación es muy diferente a la persona que los tiene presentes. Entonces vale la pena tener en cuenta. En el proceso de la masticación podemos observar cómo en la mandíbula están presentes en este espécimen todos los dientes, los cuales podemos denominar desde el punto de vista odontológico. Los dos inferiores, que son centrales, se llaman incisivos, tienen en la parte superior un borde que es muy agudo y que sirven fundamentalmente para jalar el alimento. Tenemos bilateralmente dos incisivos o dos caninos mejor, porque imitan parte de los caninos de los perros, de los canes, y sirven fundamentalmente para desgarrar. En la parte posterior de los caninos encontramos dos premolares y posteriormente los molares. Si nosotros observamos, los premolares por lo general tienen dos elevaciones que llaman cúspides. Los molares, en una dentadura normal a término o definitiva, tienen por lo general de 3 a 4 cúspides. Si han hecho análisis sobre la progresión del alimento o el bolo alimenticio desde su ingreso a la cavidad bucal, y a medida que la persona va mascando, va masticando, entonces ese bolo alimenticio, de acuerdo con su contenido, va pasando por estos dientes hasta las partes más duras, más sólidas de ese alimento. Directamente son procesadas mecánicamente, trituradas por estos huesos molares. En este modelo podemos observar en la parte de la maxila los incisivos centrales, los caninos. Lo mismo en la parte inferior de la mandíbula. Observemos que acá es una posición de oclusión de estos dientes. Estos dientes, para su estudio anatómico, en ellos se considera fundamentalmente varias caras que vale la pena tener en cuenta sobre casos de urgencia que pueda tener un médico general, en el supuesto que no haya un servicio de odontología a la mano. Tenemos esta cara anterior, que es la cara vestibular, que está mirando directamente a este espacio, que es el vestíbulo bucal. En la parte posterior encontramos la cara lingual, que está en relación bilateral y anteriormente con la lengua. Tenemos esta parte superior que tiene que ver directamente con la masticación, entonces es la cara oclusal, algunos autores la llaman masticatoria. Tenemos el borde mesial, es este que estoy señalando, y esta denominación obedece a que tienen una posición con relación a la línea medial facial de la cara, y la cara que está alejándose de la mesial se llama distal. Estas caras son muy importantes porque nos ponen en información relacionada con los diferentes movimientos que van a realizar en conjunto en presencia de un bolo alimenticio. Observemos que en la parte posterior, mirándolo en esta posición anatómica, la parte anterior y la parte posterior,
Los dientes directamente tienen relación con esta arcada dentaria o proceso mandibular, en este caso específico. Aquí se observan los dientes con relación a la arcada maxilar. Por eso estos dientes también se denominan los superiores dientes maxilares, dientes mandibulares. Los dientes hacen parte de una articulación muy importante que se llama alvéolo dentaria. Es sumamente resistente y la parte profunda del diente va a unirse directamente al alvéolo de la mandíbula o de la maxila a través del periodonto, que es un tejido sumamente resistente para realizar ese tipo de articulación. También interviene el tejido fibroso para darle mucha estabilidad y fijación en esa articulación, que también recibe el nombre de gonfosis. Esta articulación es sumamente resistente y hace que en muchas ocasiones los dientes puedan tener los llamados micromovimientos. Los micromovimientos a través de una propiedad o función de la sensibilidad llamada propriocepción nos pueden informar la presencia de cuerpos extraños, un fragmento, por ejemplo carne o un alimento que haya quedado entre los espacios interdentales. En la parte anterior de este espécimen podemos observar cuáles son las partes que tiene un diente. Observemos que en la parte superior se denomina corona, la parte inferior que está directamente encajada, articulada con el alvéolo dentario, se denomina raíz, y la unión entre la raíz y la corona es el cuello. Externamente el diente tiene una capa de tejido muy duro que llama el esmalte. El esmalte se considera que es la sustancia que compone el cuerpo humano más dura del cuerpo y está compuesto, entre otros elementos, por la hidroxiapatita, que es calcio hidratado y que le da mucha dureza al diente. Internamente, aunque no es visible, tenemos otra capa muy importante y muy dura, y es la segunda en dureza que tiene el cuerpo humano, que es la dentina. Internamente también encontramos relacionada con la raíz el cemento. Esas capas le van a dar estabilidad, son supremamente importantes, y en el contexto ya de la patología uno puede ver la progresión que puede tener una caries dental o una enfermedad que es metabólica fundamentalmente de los dientes, cómo puede ir progresando. Hay situaciones, muchachos, en las cuales un médico general puede atender una urgencia dental en el supuesto de que no haya un servicio de odontología en una región rural, mientras que el paciente se pueda desplazar a un centro donde tenga una atención más compleja y más precisa para su patología dental. Todos los dientes, tanto superiores como inferiores, están inervados por los llamados nervios alveolares. Esos nervios alveolares directamente se originan en la parte superior de la segunda rama del nervio trigémino, que es la maxilar, y en la rama inferior, o sea, en la mandíbula, de la rama tercera, que es la mandibular. Quedan sumamente bien inervados desde el punto de vista sensitivo. Por eso, un médico general también puede en un momento determinado hacer un pequeño bloqueo frente a una odontalgia muy aguda, es decir, un dolor de diente, mientras que esa persona se pueda desplazar
Si el médico recuerda muy bien estas partes y ya conoce muy bien y con precisión la forma de bloquear esas raíces nerviosas procedentes de la rama mandibular y de la rama maxilar, podría procurarle parcialmente un alivio a ese paciente, mientras que se pueda desplazar a un centro de mayor atención odontológica. Las arterias directamente proceden de la arteria maxilar interna y externamente de la facial. Directamente van a irrigar las dos arcadas dentarias, tanto superior como la inferior. La relación que tiene este hueso mandibular es muy importante en el proceso de la masticación en el contexto digestivo. Por eso es necesario tener en cuenta varias partes que integran o que hacen parte de este hueso. Aquí tenemos, por ejemplo, la rama, aquí tenemos el cuerpo, que tiene una ligera forma de herradura, aquí tenemos la incisura mandibular, aquí tenemos el proceso condilar y el proceso coronoideo. Este es muy importante para la articulación temporomandibular y que juega un papel fundamental en la masticación, en la trituración de ese bolo alimenticio que ingresamos a la cavidad bucal. Aquí tenemos el ángulo de la mandíbula que nosotros podemos palpar un poco por debajo de la oreja. Aquí tenemos este agujero muy importante a través del cual van a salir nervios y vasos sanguíneos para la inervación e irrigación. Son los agujeros mentonianos, derecho e izquierdo. Aquí tenemos directamente la tuberosidad maxilar y aquí tenemos la sínfisis mandibular. En la parte interna podemos observar la línea miloioidea, que como veremos tiene mucha relación con la glándula submandibular, una de las tantas glándulas exocrinas productoras de saliva. Observemos que en la parte de la rama internamente observamos un agujero que es el agujero foramen mandibular, muy importante porque da paso al conducto alveolar y ahí están precisamente los vasos y los nervios alveolares. Aquí tenemos esta pequeña muesca que es la língula y aquí tenemos en la parte anterior y medial de la sínfisis posteriormente los procesos gones, donde se van a insertar músculos denominados suprayoideos y que también intervienen en los movimientos de este hueso. Otro de los constituyentes de la cavidad bucal es el llamado paladar, que consta de dos partes, el paladar duro y el paladar blando. Con relación al paladar duro, observémoslo en este espécimen, cómo está formado por las llamadas o llamados procesos palatinos de los maxilares. Y en la parte posterior fundamentalmente está relacionada con los dos huesos palatinos, que tienen en su parte posterolateral unos agujeros muy importantes que son los palatinos mayores y posterior a los mismos, a este nivel, los palatinos menores, a través de los cuales emergen ramas arteriales y nerviosas para dar precisamente inervación y vascularización a esta región. Observemos que en la parte anterior se observa una fosa que es la fosa incisiva y está en relación con los dos incisivos de la mandíbula. La otra parte está relacionada con el paladar blando. El paladar duro tiene una mucosa que se continúa precisamente con la mucosa del paladar blando. El paladar blando se continúa posteriormente
con la bucofaringe u orofaringe. Observemos que tiene fundamentalmente varios músculos. Aquí en este corte sagital se ve y termina en una porción blanda que se llama úvula, esta que estoy señalando acá. Esta úvula tiene en su interior el músculo de la úvula, que tiene funciones digestivas con relación al bolo alimentario. Esta porción blanda fundamentalmente tiene músculos como el pálato gloso, el palatofaringe, elevador del velo del paladar, y también el músculo de la úvula, que van a intervenir directamente en los movimientos de esta porción del paladar blando. Observemos la relación que hay en esa parte posterior de la cavidad bucal con la denominada tonsila palatina, y que está directamente en la fosa tonsilar y está delimitada por dos pilares o dos arcos que se denominan el pálato gloso y el palatofaringe. Estas partes también se describen directamente en el sistema respiratorio por su relación directamente de la orofaringe, la continuación en la laringofaringe y luego como continuación directamente del esófago o de la tráquea. El otro elemento sumamente importante es la lengua. Observémosla acá también en este corte sagital. Para su descripción anatómica podemos advertir en ella e identificar un ápice. Tenemos un cuerpo que forma prácticamente el dorso y una raíz. La raíz tiene que ver directamente con la faringe y tiene una serie de músculos muy importantes que son intrínsecos y extrínsecos. En este modelo nosotros podemos observar los intrínsecos, que tienen que ver con la forma y posición de la lengua, que son el longitudinal superior, el longitudinal inferior. Hay una porción transversa y una porción vertical. También hay otra serie de músculos de la lengua muy importantes que tiene que ver con el movimiento de la misma. Aquí tenemos el genio gloso, distalmente el estilogloso, palatogloso, y el palatogloso también va a ser común directamente al paladar blando. Palatogloso, paladar blando, y también directamente de la lengua por su acción que tiene sobre la misma. Estos músculos son muy importantes y los extrínsecos van a estar fundamentalmente inervados por el llamado plexo faríngeo, que se origina del 10º par craneal, que es el nervio vago, exceptuando el palatogloso, que está inervado directamente por el 5º par craneal, que es el nervio trigémino. La arteria lingual se encarga de dar irrigación sanguínea a esta porción de la lengua y es una arteria muy importante que proviene de la arteria carótida externa. Da una ramita que llama la sublingual y que tiene relación con una importante glándula exocrina que se llama sublingual precisamente. Esta lengua es muy importante porque si uno observa el dorso de la lengua es tan importante como las otras partes, y si observamos con cuidado podemos observar en la misma una serie de elevaciones que corresponden a las papilas gustativas. Observemos también en la parte posterior cómo hay un surco en forma de V. Es el surco o hendidura lingual y que está relacionada con esas papilas que pueden ser filiformes, caliciformes, fungiformes y que están relacionadas con la captación
del gusto a esos diferentes niveles. Hay que mencionar que cualquier región del dorso de la lengua puede estar relacionada con la captación de los sabores. Es decir, el órgano del gusto directamente va a actuar por medio de su inervación sensitiva en las diferentes partes de la lengua, pero la captación del sabor puede registrarse en cualquier parte de la lengua. Por eso, los nervios que inervan directamente la lengua hacen relación a los movimientos o a la sensibilidad. A los movimientos están relacionados con el nervio hipogloso. Es el 12º par craneal y da ramas directamente para los músculos de la lengua. Los otros nervios están relacionados con la captación de los sabores y tenemos el nervio trigémino, el nervio facial, el nervio glosofaríngeo y el nervio vago. Son nervios que captan esa información y le van a informar a las áreas corticales superiores qué tipo de sabor es el que está registrando la lengua. Nosotros, mediante un proceso psicológico y también de memoria, podemos identificar, porque lo vamos a asociar con otros que previamente hemos tenido contacto con los mismos. Aquí podemos observar en una forma más precisa el paladar blando, aquí tenemos el paladar duro y aquí tenemos parte de los músculos relacionadas con el paladar y con la lengua. Otra de las partes que es necesario mencionar hace relación con las llamadas glándulas salivares anexas. Aquí tenemos, por ejemplo, la glándula sublingual, aquí tenemos parte de la glándula submandibular, que está en esa región que les mencioné ahora con relación a la línea miloioidea de la parte interna de la mandíbula. Hay otra glándula que es la glándula parótida. Es la mayor en masa orgánica de las tres glándulas salivares. Observemos que este es el músculo macetero y en la parte anterior y superior se forma un conducto, el conducto de la glándula parótida, la cual se desplaza y va a ir a desembocar a la altura del segundo premolar y entonces va a verter a la cavidad bucal directamente toda la saliva que se requiere para iniciar o continuar ese proceso digestivo del alimento que haya en ese momento en la cavidad bucal. Lo mismo pasa con las otras glándulas. La glándula submandibular directamente va a desembocar mediante un conducto de 5 o 6 centímetros de longitud en la llamada carúncula sublingual, que está situado en la cara inferior de la lengua. Ahí vierte su producto endocrino, la lengua. Lo mismo la glándula sublingual, que tiene numerosos conductos y que se van a abrir por debajo de la lengua con la cantidad de saliva necesaria para este proceso de masticación, proceso digestivo, por lo menos continuarlo. Y se considera que las tres glándulas, la parótida, la sublingual y la submandibular, producen un día entre 1 y 1.5 litros de saliva, supremamente importante para la digestión, para el aseo de los dientes por su contenido y también para parte de la digestión. La saliva contiene una sustancia que se llama, entre muchas, la tialina, que es un fermento muy importante. Se considera que la digestión como proceso metabólico se continúa en la boca. La primera parte de la digestión se realiza en una olla mediante la cocción, mediante un asado, porque comienzan a reducirse la estructura molecular de esos alimentos para continuar acá
a nivel de la cavidad bucal. Esas son las partes principales de la primera porción del sistema digestivo. Ahora vamos a continuar con las partes relacionadas con el tubo digestivo, tracto digestivo, y que también va a incluir las glándulas accesorias.